grabar esta clase en la computadora, ¿verdad? Para que quede como la evidencia de lo que vamos a hacer y decir y poder compartir conocimientos bajo la dirección del Espíritu Santo. No podemos ni queremos hacer nada fuera del Señor. De verdad que no nos interesa en lo más absoluto estar hablando palabras huecas, palabras vanas, únicamente por llenar el momento, por llenar, digamos, el espacio. Y nosotros, antes de entrar en lo que son las diferentes exposiciones, queremos hablar. Yo les puse una tarea a ustedes que era referente a buscar 10 términos, 10 conceptos del diccionario de figura de dicción y que me lo enviaran a mi correo electrónico. Todavía esta es la fecha y el momento que hay algunos de ustedes que no me han enviado absolutamente nada. Entonces, mis amados, yo no puedo inventarme la nota de ustedes. No puedo. Lamentablemente es parte del ser estudiante, las tareas. Entonces, las personas, esto era un reporte de lectura que valía 10 puntos. Quien no me lo haya enviado hasta el día de hoy, pues entonces no tendrá esos 10 puntos. Y yo en esa parte, digamos que soy muy radical y muy exigente con lo que es la tarea, porque es una de las maneras en que el estudiante aprende. Otra cosa, mis amados, ¿cómo es posible? Todos los que están aquí ya tienen un nivel anterior, porque esto es una maestría. Todos tienen una licenciatura, un grado, sea eclesiástico en el ámbito de la teología, o sea de manera secular, cualquier carrera que usted haya desarrollado. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que me envíen una tarea de los 10 conceptos únicamente copiando y pegando de un documento a otro? Oiga bien, de un documento a otro sin ponerme el nombre, o sea, para que yo adivine, porque como el correo dice un nombre, dice Margarita Pérez, yo tengo que asumir que todo el documento que está ahí adentro es de Margarita Pérez. Usted dirá, maestra, pero es lógico que si el correo es de Margarita, pues la tarea que está ahí adentro es de Margarita. Sí, pero hay personas que van a los centros de internet a enviar los trabajos y ese no es su correo. Entonces, mis amados, ustedes son gente adultas. Yo me encontré con trabajos de más de 25 páginas, copiado y pegado, sin formato, sin estructura, un trabajo, un reporte de lectura, sin su nombre, sin una hoja de presentación. Eso dice mucho de la calidad de profesionales que somos. Estamos en una maestría, es decir, que todos han pasado por un grado y por consiguiente han tenido que estar enviando trabajo a los diferentes maestros. Entonces, mientras yo estaba corriendo eso, yo creo que eso es inconcebible que hombres y mujeres realizando una maestría me envíen un reporte de lectura copy-paste del diccionario de dicción que les compartí por el grupo sin identificación, sin presentación y sin nada. De verdad que yo me quedé, que yo dije, no, pero esto no es posible. Esto no es posible. Algunos lo hicieron con sus presentaciones, o la mayoría lo hizo sin presentación, sin nada. Yo sé que somos personas ocupadas y que, ¿verdad? Estamos en este ámbito de estudiar y esforzarnos para el Señor y de dar lo mejor, porque Él se merece lo mejor. Pero no nos estamos esforzando. No estamos haciendo nuestro trabajo de estudiantes. Los reportes de lectura, el más mínimo trabajo, asignación que cualquier facilitador les ponga, usted tiene que crear una hoja de presentación bonita con su logo estético. No bonita para que lo llene de florecita, no.
ni de estrellita, ni de carrito en el caso de los varones, pero estético, que se vea que es un documento correspondiente a una persona que está cursando una maestría. Porque copiar y pegar, yo le digo al hijo mío o a un sobrino de 7, 8, 9 años, que esos niños se comen la parte tecnológica. Mira, tú ves ese libro que está ahí, cópiame y pégame 10 conceptos y pónmelo del otro lado. Ya tú sabes, y envíamelo a ese correo. Mira, mi correo está abierto, envíamelo. Y lo puede hacer. Entonces, se nota, se ve y se siente que hicieron copy-paste. Maestra, pero del libro hay que hacer copy-pega. Sí, sí, porque yo dije 10 figuras de dicción de ahí, pero con estética, con una preparación, que se vea que un maestrante realizó ese informe de lectura o ese reporte de lectura. Pero bien, de las personas que me enviaron su trabajo, ¿verdad? Que lo tengo aquí todos escritos. Por ejemplo, bueno, todos van a participar. Jordan, tú me enviaste 10, 11, 12 preguntas, 12 palabras, 12 conceptos. Muy buenos. Me gustaría que me definas 2 de ellos en tus propias palabras. Estos serían, ¿qué tú entendiste que es la hiposeuma? Hiposeuma. La escucho, doctora. ¿Me Excelente, repite? excelente. Hiposeuma, ¿qué es? Esa es una de las palabras que usted me envió. Digo, me imagino que tuviera un chancecito de leer un poquito, ¿verdad? Lo que enviaron. Sí, efectivamente, doctora, Yo sé. pero realmente sí, me agarró, me agarró fuera de base, como dicen. Ay, Yo Dios. sí le puedo, sí, pero lo que pasa fue que me citó, sí, claro. O sea, me citó una específicamente de las que envié, Ah, ok, pero trabajé perfecto. también, No, 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 no hay tra- tra- problema. trabajé, o sea, sí, o sea, totalmente, o sea, no quejándome, sino que le estoy diciendo que me agarro fuera de base en ese Ok. sentido, La pero segunda palabra sí, es seuma. Seuma. sí, entonces, por ejemplo, Ajá. una de, una de las palabras que trabajé fue, o mayormente fue la elipsis. Fue, Trabajé mayormente fue, ¿me escucha? sí, le escucho. Sí. Entonces, yo trabajé mayormente un poco más la elipsis. Y de resumen que envié, aprendí que hay diferentes tipos de elipsis, que Ok. no sabía que había diferentes tipos de elipsis, pero solamente conocía la elipsis la elipsis cuando no aparece, cuando se omite una palabra que es, por ejemplo, la de la carta de Pedro, donde se habla de la vestimenta, que no solamente, donde dice que el cuidado, hablando del cuidado y de la vestimenta, que no sea solamente la apariencia física. Pero entonces, para entrar en contexto, solamente conocía la elipsis de omisión, perdón, La pero también absoluta. la La elipsis. absoluta. Entonces, Ajá. exacto. Pero también hay elipsis donde no aparece o el adverbio o también elipsis de repetición. Entonces, una de esas que trabajé fue en el caso de Melquisedec, donde, donde la elipsis absoluta específicamente, donde, por ejemplo, en Génesis 14, de 19 al 20, que ahí Melquisedec le dice a Abraham, Bendito bendito sea será el Dios el del Dios Altísimo. Altísimo, exacto. Ok. Entonces, le dijo a Abraham los diezmos de todo, aunque Abraham no figura en el texto, o sea, hay una repetición, hay
se emplea, perdón, la elipsis. Entonces también la mesoseuma, que ahora, por ejemplo, que es un tipo de elipsis, y la hiposeuma es un tipo de elipsis también, es un tipo de elipsis donde, por ejemplo, que yo puse en el reporte, en Hechos 4, la hiposeuma, específicamente en Hechos 4, del 27 al 28, que dice, por ejemplo, porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad para hacer cuanto tu mano y tu destino habían predestinado que sucediera. Aquí, y entonces ahí se explica que el verbo predestinar afecta el designio, no a la mano. Entonces, en ese sentido, esa figura que se emplea ahí se halla o se encuentra al final de la frase. Entonces, seuma es como si fuera, hiposeuma es como si fuera al final, que ahora estoy recordando. Mesoseuma es en el medio. Al final, como el designio aquí en el medio, como el ejemplo del Levítico, que ahora me estoy orientando un poco más. Entonces, la meso en el medio, por ejemplo, de los diferentes planteamientos de la tribulación, meso siempre en medio, eso es griego. Ah, yo Y la pensé que otra era es meso al que más final. aplauda. No, no, entonces es al final. En ese En el medio. sentido, en ese sentido, sí. En ese La sentido, ajá, hiposeuma es la que es al final y la meso en el sí, medio. en el medio, exacto. Exacto. Entonces, ahí estoy refrescando un poco más, porque realmente es como usted dice, tiene toda la razón. Si hacemos un reporte de lectura, nosotros debemos de estar conscientes de lo que estamos colocando y adentrándonos. Entonces, por ejemplo, le voy a mencionar el acróstico, que también se emplea el lenguaje figurado. Ajá. Entonces, por ejemplo, el Salmo 119 completo, es un acróstico con la letra del alefato hebreo, por ejemplo, Sí. la letra que al principio. Entonces, por ahí va la cosa. No sé si es suficiente o si te le Está bien gustaría ahí, que yo está haya. bien, Jordan. La pregunta, y créame que yo me tomé mi tiempo para leer eh, cada palabra. Incluso uno de ustedes me mandó 25 páginas de copy pega, 14 palabras que llevaron a 25, 24, 25 hojas. Y anoté cada palabra. Entonces, Jairo, me pareció extraño no ver su tarea. Yo la mandé a WhatsApp, profesor. Ya acuérdese que Ah, yo le dije, fue tenía a un WhatsApp problema. Yo tengo problema con por mi el correo. computadora. Sí, sí. La Ok. mandé a arreglar, de hecho. Sí. Ah, pero qué bien, pero ya están en eso, están en eso. Sí, ya le están arreglando. Me la entregan la semana que viene. El lunes día de Excelente. fiesta. De Sí. las palabras que usted envió, ¿verdad? ¿Cuál usted recuerda o prefiere que yo lo ayude y le pregunte en una específica? No, yo trabajé en el ICE, pero tomé palabras extrañas que yo no conocía, precisamente Para, para enfocarme y tratar de aprendérmela, porque yo manejo muchas palabras, muchas figuras de esas, pero cogí la más extraña. Y así, pero de mire, verdad, usted coincidió con Jairo, con Jordan en algunas, como elipsis, también usted tiene eh, seuma, seuma. De esas que usted escogió, que muy bien, así debería ser, porque imagínese, no tiene sentido que usted escoja 10 palabras de un diccionario de figuras que usted domine y maneje. De hecho, esa parte ni siquiera le aporta cuando usted tiene palabras desconocidas y que mientras va haciendo el copy y pega o va redactando la palabra, se pueda quedar, asimilar un no, poco de esa palabra. yo la leí todas. Yo no trabajo sin leerla, aunque copie y pega, haga lo que haga, yo la leo. Lo que pasa es que con las palabras extrañas, yo tengo que sentarme
Entonces, cuando acaba la materia, yo me siento con el material y lo leo y me lo aprendo. Así yo hago con cada materia, porque ese es mi proceso de aprendizaje. En la misma materia, mientras se está dando la clase, yo retengo muchas cosas, pero no quizás la que quiero. Entonces, al final de cada materia, yo lo que hago es que me siento con cada material y lo leo completo. Y eso es lo que hago. Entonces, con esas palabras, yo tengo que sentarme tranquilo cuando termine la materia, a aprenderme cada palabra. Pero de que la leí, porque yo no, porque precisamente el reporte... Y no son adivinos para saber que la maestra iba a acertar con semejante cosa. Claro. Hoy. No, porque el reporte de lectura, en realidad, esa es la función. Es para que uno se aprenda lo que está trabajando. Exacto. Claro. Yo no trabajo sin leer, pero mi proceso de aprendizaje es así, con palabras raras. Yo tengo que sentarme a leerla detenidamente para podérmela aprender. Ok. Jordan, dígame. Dígame, Jordan, que veo su manito levantada. Sí, gracias. Quiero resaltar también algo que me pareció bastante interesante mientras estudiaba y doctora, me encontré bastante extraño cuando iba por la página más o menos, obviamente, reitero, no la leí de pie a cabeza, por ejemplo, para que no vayan a pensar que fue que la leí hasta ese punto, todas, pero cuando iba más o menos por las páginas 120, si no recuerdo mal, todavía estaba hablando de la elipsis, y para mí, en mi ignorancia, la elipsis solamente se encontraba en el verso famoso ese, que nuestro atavio no sea solamente el exterior, solamente ahí yo pensaba que la elipsis se circunscribía solamente a ese pasaje, o donde habían otros, pero que solamente era donde se omitía una palabra. No, la elipsis hasta como la que mencionamos anteriormente, meso, hipo y demás, se añade o se repite el adverbio, el adverbio, el sujeto y también muchas veces el adjetivo. O sea que solamente la elipsis, esa figura retórica, aparece en muchas funciones que uno simplemente la calificaba como lenguaje figurado. Simplemente uno decía, por ejemplo, lenguaje figurado o metáfora, ¿no? Porque hay diferentes, por ejemplo, tipos de metáfora. Hay varios tipos de metáfora. Y cuando las construyas depende del libro, ¿verdad? Del libro y del enfoque del libro y de la sintaxis de la oración o del texto en cuestión, va a depender, va a la repetición, el tipo de figura retórica o el modismo, que en este caso es el modismo. Entonces, para mí fue bastante, pero bastante increíble ver tantas hojas, solamente páginas y material, solamente detallando cada detalle, solamente del elipsis. Y eso, por ejemplo, lo dejé ver en el resumen que envié, porque no sé qué le parece eso, o claro, y con mucho respeto a los demás compañeros, que para mí fue algo impactante ver tanto material solamente del elipsis. O sea que eso es increíble. O sea, el tema de los hebraísmos y la figura de dicción, figura retórica, eso es mucho con demasiado. Gracias, doctora. Bien, bueno, una de las intenciones de enviar un diccionario tan grande, porque, ¿verdad? Ni con técnica de lectura uno se va a grabar todas esas palabras, pero por eso le dije solo 10. Yo soy de las personas que aprenden mucho escribiendo. De hecho, yo estoy realizando una maestría actualmente y un doctorado, y me duele que sean virtuales porque la virtualidad no le exige a uno escribir. Pero yo igual tengo para cada una de las carreras una cátedra donde yo escribo mis tareas primero y luego la paso a la computadora para subirlo a la plataforma que utilizan las universidades.
¿Por qué? Porque mientras yo voy escribiendo, voy leyendo, voy analizando lo que voy haciendo. Entonces, la intención de esas 10 palabras no era únicamente que me pusieran 10 palabras y la copiaran ahí, sino que tuvieran una idea de cada palabra de forma sencilla y rápida. Recuerden que en una de mis ponencias, creo que fue la primera clase, cuando asignábamos las exposiciones, yo les decía que la única oportunidad que tienen sus compañeros de conocer el tema de ustedes, de conocer el tema que ustedes tienen que trabajar, es a través de su exponencia. Porque muchos quizás no se van a topar con eso. Por ejemplo, Jairo utilizó la palabra tapeinosis. Posiblemente, confesor Jiménez no conozca esa palabra, pero al Jairo explicarla de manera como él la entendió, sencilla, sorprende al confesor y él dice, pero mira, no sabía que en la Biblia también había eso. Otra palabra que él utilizó fue el homoteleutón. Esa sí ya la hemos escuchado, que es mucho más fácil, creo que le expliqué en una de las clases, como figura retórica. Igual pasa con la que seleccionó Melvin Santana, Mariel, Alexandra, Jordan, el mismo confesor. No recibí las palabras de Julio Daniel. Me gustaría saber qué pasó. Ustedes saben que el reporte valía 10 puntos. Entonces, todo el que me envió esas palabras sin estética de presentación va a ganar un 8. Le voy a quitar 2 puntos por la estética. Sin hoja de presentación, sin márgenes, sin alinear las letras, sin nada. 8 puntos. El que lo mandó con su hoja de presentación, que se ve un trabajo bien presentado, entonces tendrá un 10. Tan sencillo. Buenas noches, profesora. Julio Daniel, Daniel, ¿cómo está usted? Bendiciones de Dios. Amén, amén. No, yo tuve un problema con mi computador, tiene un problema técnico. Creo que me lo entregan mañana, hace como 10 o 12 días que se lo llevaron y no me lo han entregado todavía. Y tenía el trabajo un poco adelantado, no le voy a decir que lo había terminado, pero un poco adelantado, sí. Y creo que voy a tener que formatearlo porque cogió como un virus, parece, o algo así, no sé. El técnico ese día que no me comunico con él, creo que mañana me entrega ya. Bueno. No sé si Bueno, hay tiempo de poderse enviar todavía. Usted va a tener hasta el próximo viernes para enviármelo, pero no le va a valer Bueno. 10 puntos, le va a valer solo 7 puntos. Está bien, no hay Y problema. en base a 7 yo voy a evaluar lo que usted me envíe. Ok, ok. De acuerdo. José Morales, no vi su reporte de lectura en mi correo electrónico. Si utilizó otra vía, déjeme saber porque no lo vi. Dios le bendiga, maestra. No, Amén. en verdad no pude enviarlo, maestra. Al igual que con la parte de mi presentación, no tengo ¿cómo es que le llaman? El slideshow, ¿cómo que se dice eso? El PowerPoint. La diapositiva. También, aunque va a sonar como una excusa, un pretexto, tengo problemas con mi computadora. Ustedes tienen una ventaja sobre mí. Y es que aquí en Estados Unidos no hay centro de internet donde uno pueda hacer ese tipo de trabajo. Entonces, he tenido que lidiar con ese asunto en cada materia. Anda. Bueno, pues tendrá que hacerse de un iPad o una tablet para hacerlo desde allí. Desde el celular también se hace. Lo único que es un poquito más trabajoso porque la pantalla del celular es un poquito más pequeña, ¿verdad? Y tener todos los elementos, las herramientas ahí en pantalla, se hace un poquito más complicado. No lo digo por esta materia, porque usted va a exponer hoy, pero para las próximas, en los celulares también se trabaja en PowerPoint. No tan trabajado ni tan elaborado, ¿verdad? Como le repito, por la pantalla del dispositivo, pero también se puede hacer. Recuerden que a estos niveles no se debe dar excusa, sino responder y resolver. Igual, Amén, Morales, usted tendrá hasta el viernes próximo, lo puede digitar en su celular. Los celulares mayormente traen el Office y si no, usted descarga esa aplicación por Play Store. Si tiene iPhone, bueno, pues una persona con iPhone le diga por dónde descargar un programa donde pueda digitar y se digitan y lo va haciendo. Ya usted sabe, si lo envía de aquí al viernes, tendrá un valor de 7 puntos para usted porque no lo envió al tiempo que era,
y partiendo de los 7 puntos, entonces evalúo la calidad del reporte que me está enviando. Si no puede enviarlo por situaciones que se presenten, entonces perdería los 10 puntos por completo. Amén, se entiende, profe. Amén. Bien, entonces antes de que entremos en lo que son las exposiciones del día de hoy, de Julio Daniel y también de José Morales, quiero que aclaremos un poquito más sobre el tema de antropomorfismo y antropopatismo. Jairo está preparando su presentación con zoomorfismo y otras cosas ahí mucho más profunda, ¿verdad? Pero antropomorfismo nosotros entendemos como algo muy fácil porque decimos, bueno, profe, antropopatismo y antropomorfismo, uno ve a Dios con figura, con sentimientos de ser humano y otro que tiene órganos del ser humano y ya. Pero la realidad es que el pueblo de Dios anteriormente, ¿verdad? Tenía un gran, digamos, peligro, un peligro intenso, fuerte, era muy politeísta. Antes, ustedes saben que ellos no eran un solo Dios monoteísta desde siempre. A principio eran politeístas. De todo había un Dios. El del agua, el del trueno, el sol, ¿verdad? Y, digamos, en otro extremo, ellos recibían de Dios revelaciones, Dios se les aparecía utilizando diferentes formas, claro está, de forma, digamos, un poco abstracta y hasta exclusiva en el tiempo que utilizaba los profetas y esas manifestaciones. Pero ellos corrían el peligro del deísmo y estaban, digamos, concibiendo la teoría o concibiendo la idea de tener un Dios único que sea algo trascendente, porque de todos los dioses que ellos tenían, ellos entendían que había uno superior a todos los demás. Y aunque creían en todos los dioses, era como si ellos le rindieran homenaje a un solo Dios, pero que todavía no sabían identificarlo como lo que era Jehová de los ejércitos, por así decirlo. Ellos entendían que había un Dios que no se preocupaba por los hombres. No había un Dios donde ellos pudiesen clamar uno directamente, ¿verdad? Entonces, para evitar ese doble peligro, esa doble confusión que quizás se le daba entre lo que era el politeísmo y el deísmo, entonces Dios quiso buscar las diferentes maneras de poder manifestarse al pueblo, de poder transmitirle el mensaje que él quería como pueblo de él que eran, ¿verdad? De una forma, digamos, un poco más personal, de una forma más cercana, de una forma que pudiesen entenderlo de mejor manera. Y tomaba ejemplos, digamos, de la vida, de los problemas del día a día que se iban dando. Por eso es que vemos que en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, todas las parábolas, en su mayor parte, tenían que ver con cosas de la época, de la pesca, del dinero, del pagar tributo, de los talentos, porque eran palabras, eran situaciones que ellos manejaban con mucha facilidad. Entonces, esa facilidad, Dios quería transmitir el mensaje, conducir al ser humano, digamos, por diferentes momentos, ¿verdad? Mientras existiera en la tierra, los tiempos iban cambiando, pero Dios a través de Cristo vino y materializó todo eso. Pero la Biblia nos escribe inmediatamente, van pasando todas esas cosas. Entonces, Dios quería acercarse al ser humano y se da a sí mismo, ya ustedes saben la historia, a través de lo que es Cristo y revela su nombre o el que tenemos más claro de Yahweh y permite, digámoslo así, que los hombres le puedan, oiga bien, los hombres, porque el Espíritu Santo es quien inspira el escrito, ¿verdad? Pero el hombre, ustedes saben que convergen muchos elementos al momento de traducir el mensaje de la palabra de Dios. Cuando digo transcribir el mensaje de la palabra. Entonces Dios permite que le atribuyan rasgos humanos. Y ahí es que, ¿verdad? El hombre tratando de escribir de forma más clara el mensaje, empieza a atribuirle a Dios rasgos humanos
digamos, dejando la omnipotencia, se diría así, y la trascendencia de Dios un poquito de lado para poder entrar en lo que son la atribución y los rasgos humanos, que es a lo que hoy nosotros llamamos antropomorfismo y antropopatismo, ¿verdad? Consecutivamente, uno con los sentimientos y otros con las partes del cuerpo. Pero existe un peligro entre esas dos figuras de crear de forma literal la imagen de un Dios que sea demasiado humano. O sea, un Dios que es tanto amor, que es una cosa que se desborda de amor. Entonces, por eso es que a veces se nos hace incómodo y difícil de comprender a Dios, porque estas dos figuras, aunque nos permiten conocerlo a él de un poco más cercano, un poco más humano, que entiendo a lo que se perseguía al momento de transcribir, ¿verdad?, el mensaje, pero está el peligro de creer que Dios es demasiado humano. Entonces, este peligro evita un poco la creencia en un Dios que se revela, digamos, en un concepto un poco más abstracto, que menos, que no podamos tocarlo tan fácil, por así decirlo, ¿verdad? Dios sin personalidad ni providencia. Dios quiere que los hombres tengan un concepto claro. Eso es lo que perseguía. Un concepto claro de quién él es, de cómo actúa, no para encasillarlo y decir, no, porque Dios es así, Dios es cuadrado, y como Dios es cuadrado no hay más que hablar, porque él es cuadrado. No, sino que aunque ellos lo viesen con algunos términos humanos, tengan que expresarle de alguna manera, atribuyéndole cosas, pero sus cualidades propias de hombre, ¿verdad? Los sentimientos y los órganos, pero que no se alejaran tanto para saber que realmente él era Dios. Por ejemplo, hay un pasaje en el libro de Isaías, en el capítulo 30, en los versos 20, 26, 27, por ahí al 29, más o menos, que dice: he aquí el hombre de Jehová que viene de lejos, arde en su cólera. Una versión, ¿verdad?, un poquito más actualizada. Es violento, sus labios respiran furor, su lengua es como un fuego abrasador, y por ahí sigue, ¿verdad? ¿Verdad? La mente. Por ahí sigue el asunto. Si nosotros leemos a Dios de esa manera, únicamente leyendo esa cita de Isaías 30, uno dice, óyeme, pero es un Dios devastador, qué fuerte, qué malo, o sea, si usted le quiere llamar. Fuego abrasador, los labios respiran furor, la lengua es como un fuego, le arde, que arde en cólera, digamos, en rabia, en pique, en ira. En algunas ocasiones Dios aparece, ¿verdad? Ustedes conocen el texto, que hasta ha sido razón de crear discrepancia, donde Dios aparece arrepintiéndose de haber castigado, de haber creado al hombre. ¿Te recuerdan ese texto, verdad que sí? Amén, amén. Perfectamente. En ese capítulo 6 adelante. Entonces, esta parte de arrepentirse, hay en una versión dinámica que habla que Dios se arrepintió de castigar al pueblo. Bueno, ustedes saben que cada vez que el pueblo hacía una cosa incorrecta, como yo digo, había que darle papao al pueblo, porque estaba desviándose. Aspecto humano que se le describe, a veces se rindió, a veces burlándose, dando un silbido, todas esas cosas que tienen que ver con el antropomorfismo y el antropopatismo. Hay que saber diferenciarla para no quitarle deidad a Dios, para no quitarle la fortaleza, para no quitarle la parte de Dios, porque Dios es bueno, y por eso es que nuestros amigos, nuestros amigos, los testigos, ¿verdad? Ellos dicen, no, pero es que un Dios tan bueno, basándose en el amor, ¿verdad? En ese atributo de Dios
no puede mandar al hombre al infierno, no puede castigarlo. Ahí es que está el problema, en que él no puede, él sí puede. Entonces, estas dos figuras tenemos que tener cuidado cuando estamos enmarcando a Dios en una concepción humana, porque hasta cierto punto pudiésemos verlo como muy natural. Y Dios no es natural. Dios es sobrenatural, es por encima de todo lo que nosotros podamos ver, sentir y percibir. Pero bueno, Dios se reveló de esa manera. Él utilizó esa forma para que el ser humano, bueno, lo sintiera un poquito más cerca, digámoslo así, pueda entender de manera exclusiva el mensaje que él quería transmitirle y se conciba esa idea. Por eso es que él habla de los labios, el dedo de Dios, ¿verdad? Todo eso. Ahora bien, la Biblia nunca llega a un exclusivismo, por así decirlo, un exclusivismo naturalista de Dios. Vamos a hacerlo así. Los antropomorfismos están compensados con otras expresiones que ponen de relieve su trascendencia. No aparecen porque sí. No están ahí porque, bueno, para que el hombre entienda únicamente. No, no, no. Jehová no es un hombre para arrepentirse, eso ya lo sabemos y quizá ustedes lo han estudiado en pasajes difíciles de entender y ver toda esa parte de si se arrepintió o no se arrepintió. Igual pasa con los sentimientos de los celos. Por ejemplo, la Biblia dice, bueno, la Biblia no dice nada. Leemos en la Biblia, ¿verdad? Y que verdad, Jordan, así es la forma correcta. Leemos en la Biblia. Porque Muy fuerte. Porque hasta que yo no tengo contacto con ella, la Biblia no dice nada. Nada. La Biblia habla de los celos. De que Dios es un Dios celoso. Y ustedes saben que los celos traen problemas. Siempre traen problemas. En los matrimonios, en las amistades, porque hay amistades que también se celan. Pero la Biblia dice, la Biblia leemos en la Biblia que Dios es celoso. O sea, esta pasión humana, este sentimiento humano que se está aplicando a Dios, ¿verdad? Es un antropopatismo con el que Dios se dio a conocer a su pueblo para que el pueblo pudiese entender el cuidado. Dicen que Jordan, dicen que los celos, que cuidado, que es un cuidado, pero vamos a ponerlo por esa vía. Bien, para cuando su princesa, ¿verdad? Cualquier cosa, un cuidado hacia Jordan. Quiso revelarse así al pueblo para darle a entender ciertas cosas al pueblo, que ellos pudieran entender el cuidado, el por qué lo quería proteger, lo cuidaba y todo eso. Porque los celos, si fuésemos a describirlo, como una sospecha, como una inquietud, da cólera, da dolor de barriga, lo que he escuchado decir de eso. La persona que tú amas, que quizás no te está respondiendo como debe responderte, y eso te hace arder en ira, en cólera, en decepción. Todo eso son sentimientos humanos. Pero que Dios quiso dárselo a entender al hombre de esa manera, para ver si podía entender un poquitito lo que Dios sentía. Sabemos que él no es espíritu y los espíritus no tienen sentimiento, pero a ver si podía su mente captar lo que Dios quería transmitirle. Bien, entonces los celos es otro sentimiento que la Biblia claramente lo dice. Y Jehová, ¿verdad? Aparece, digamos, con frecuencia ante el bendito pueblo Israel, pueblo excepcional, que el Dios lo salvaba y volvía y metía los dos pies en un solo zapato, y volvía a Dios y lo calzaba de nuevo, y ellos volvían y hacían otra cosa diferente. Entonces, Dios se le aparece como un hombre enfurecido ante los pecados, enfurecido. Y por eso a veces cuando leemos las escrituras, decimos, oye, pero Dios no era fácil, Dios lo mochaba, Dios lo cortaba de ahí a ahí, él no cogía esa. Pero era para que el hombre pudiera entender la realidad del mensaje, la realidad del comportamiento, de cómo Dios hacía las cosas.
Algunos lograron entenderlos, otros nunca llegaron a entenderlo. Todavía hay personas que siguen tratando de entender, ¿verdad? De cuando el pueblo tuvo la alianza, el profeta, que Dios lo mandó a casarse con la prostituta, ¿verdad? Todavía hay personas tratando de entender esa parte de cómo fue. Pero ¿para qué era eso? Para darle a entender la forma en cómo Dios se podía sentir, porque ellos se iban tras muchos dioses. Sabemos que no eran, que la mujer tenía muchos maridos, nada de eso, ¿verdad? Sabemos que eso era, que el pueblo se iba atrás muchos dioses y eso provocaba, ¿verdad? Incomodidad, por así decirlo, ante Dios. Dios habla de alianza, todo lo que tiene que ver entre Jehová y el pueblo, no entre el pueblo y Jehová, porque sabemos que el hombre no puede pactar con Dios. Dios hace un pacto con el hombre, Dios, porque en un pacto los dos que pactan tienen que beneficiarse. ¿Y de qué se va a beneficiar Dios del hombre? ¿Qué le podemos dar nosotros en beneficio a Dios para pactar con él? Jordan, tu mano está levantada. Cuéntame, ¿es ahora o pasó ahí? Usted terminó. No, dígame. Hice una Ok. pregunta, respóndame la pregunta, entonces me das opinión. La pregunta Entonces, era, ¿qué repite, podemos darle nosotros a Dios para pactar con Dios? en ese sentido, en esa parte, es muy interesante lo que usted plantea y explica de que si nosotros podemos darle algo a Dios. Y cuando se habla de los pactos, por ejemplo, los pueblos circundantes a Israel, como los hititas, entre otros pueblos, tenían un sistema de normas y leyes de pacto. Entonces el pueblo de Israel y los escritores no estaban ajenos a nada de eso. Y ahí entra también la parte de que la revelación y la inspiración, ya en términos más populares, la revelación y la inspiración es de doble vía, o sea que sí hay un mensaje esencial divino, en eso estamos de acuerdo todos, pero que también interviene en la parte humana, donde el escritor estaba viendo a su alrededor y no estaba ajeno, sino que había una situación en el texto, lo que se le llama en alemán Sist-Leben, o sea, la situación vital del texto. O sea, ¿dónde quiero llevar con esto? Bueno, que los pactos, el escritor o los escritores no se lo inventan, sino que estaban viendo o veían cómo había pacto entre diferentes pueblos y naciones, y en este caso, el Señor hace un pacto con el hombre. En la Biblia hasta ahora, doctora o compañero, que también yo no he visto, donde la Biblia especifica que el hombre llama a Dios y dice, voy a hacer un pacto contigo para que tú me des esto, esto, esto. Claro, hay circunstancias donde hay peticiones, pero no el término verit, si no me equivoco, de pactar con Dios. O sea, siempre Dios es que pacta con el hombre obedece y en base a esta obediencia, Dios en su infinita misericordia, si Él quiere, entonces accede a eso. Porque si Él, aunque pacte, por ejemplo, porque yo estoy a favor de que Dios hace lo que Él quiera hacer y que aún la palabra no lo somete, porque si no, no fuera Dios, si no estuviera Claro. sujeto, si no estuviera sujeto a lo que dice la palabra y realmente Dios es demasiado grande y mis expresiones no pueden en ningún concepto definir plenamente a Dios porque no fuera Dios. Entonces, en ese sentido, el hombre no puede bíblicamente pactar con Dios porque es un término donde Dios se ve comprometido entonces a acceder a lo que el hombre quiere y tal así pacto. Ahora hay algunos versos bíblicos que se toman y se sacan de contexto para hablar de pactar hasta con dinero. Y hay gente que cree en eso, doctora, de pactar con dinero para que Dios me dé algo. Aún así, yo siempre o haga lo que popularmente se dice, si Dios lo hace, no fue por mi siembra, sino porque Él lo quiso hacer, o no fue porque yo di, sino que Él quiso hacerlo. En este sentido, porque realmente eh, fuera un negocio.
Y mira, por un y disculpa cada que vez te que yo quiera interrumpa. algo, me tiene. No, no, no hay problema. Y gracias. Dios es tan fino, como tú dices, que en el nuevo pacto, me llega ahora a la mente, cuando usted tiene problema con su hermano, la Biblia leemos en ella que dice, óyeme, si tú tienes problema con tu compañero, llévate tu dinero, parafraseando yo, porque yo en los mensajes soy media, tú sabes, llévate tu dinero, que no lo quiero, no me hace falta, arréglate con tu hermano primero y después tú traes lo que tú quieras. O sea, fíjate, es una ofrenda que tú estás dando, un diezmo, no sé. Y la Biblia tú lees y te dice, pero si tú tienes problemas con tu hermano, no traiga tu ofrenda y tu diezmo, no lo traiga, que no me interesa, llévese su dinero, llévese lo que yo soy el dueño del oro y la plata. O sea, y entonces ahora en este siglo XXI tú escuchas diciendo, pacta con Dios, hay que hacer un pacto, tú tienes que sembrar una semilla, y que no sé, yo no sé en qué tierra que la siembran. Yo creo y confío en un Dios de la provisión, no de la prosperidad, pero no de esa prosperidad loca de que siembre como que te lo van, como el rey mantequilla, que te lo va a multiplicar, no. No. Ahora, yo creo en un Dios que te da la capacidad administrativa para que tus finanzas tú sepas cómo distribuirla y por consiguiente, ¿verdad? Pues tú vas a tener mayores beneficios financieros cuando aprendes a administrar lo que Dios te da. Yo no sé de qué Biblia, de qué versión es que sacan el ven y pacta con Dios, pero tú nada más pacta con dinero. Ahora, el hombre con Dios, nada más con dinero que se pacta. Yo no he visto pactando, no he visto ni escuchado pactando de otra manera. Si alguno de ustedes lo ha escuchado, lo ha visto, por favor, escríbalo por el chat, hable, dígame algo, para yo ilustrarme también, ¿verdad? Y tomar nota. Un hombre pactando con Dios de otra manera, que no sea con dinero. Un buen reloj. Traigan buenos relojes. Vamos a pactar con papá Dios, porque es un trueque. Yo le doy y él me tiene que dar. Doctora, y a veces, o sea, en los casos que se dan, la pregunta es, ¿dónde llega a parar ese dinero? Porque realmente, ¿dónde llega, o sea, la pregunta retórica, ¿dónde llega a parar ese dinero? ¿Qué hacen con ese dinero? A veces, si es 5 o 4 siembra, o sea, son ven cosas realmente, cosas fuertes, pero a manera de enseñanza, o sea, la gente lamentablemente le gusta que le engañen, porque le Esa es otra gusta cosa, que a la gente le gusta el asunto. sí, exacto, le gusta porque es un o sea, es no un evangelio, fuera ofensivo utilizar la palabra evangelio, es una actividad más sencilla, o sea, bueno, en vez de yo buscar la dirección de Dios, entender por qué me está pasando esto, o si necesito dinero, utilizar los mecanismos que la misma Biblia enseña al estudiar, de ahorrar, ese tipo de cosas. Entonces, buscar la manera fácil, lo que hace la gente en esos sistemas PON financieros, donde quiero dinero rápido, entonces es como si fuera una pirámide, que yo tuviera una pirámide, en sentido popular, donde yo le doy y me lo multiplica. Y eso realmente no es así. Y si hablamos del diezmo y de las ofrendas, es otra cosa. Bueno, pero bien. Trayendo toda esta idea la traemos para que lo aterricemos en lo que es lo antropopatismo, antropomorfismo, de darle figura y sentimiento a Dios, pero no dejarlo en que él es como tan humano. No, Dios es Dios y punto. Eso fue manera dentro de los modismos, ¿verdad? Que Dios utilizó para que entendamos el mensaje, que hasta se ha tergiversado bastante el mensaje. Ustedes saben que el mensaje de la salvación ahora tiene, como dirían por ahí, como 900 elementos primero antes de predicarte el mensaje de la salvación. Yo no sé realmente cómo es que Dios
lo hará, pero lo bueno es que Él algo hará y va a limpiar su pueblo al momento que Él tenga que venir. Bien, quería hacer esas puntualizaciones sobre lo que es el tema de antropomorfismo y antropopatismo, que tengamos claro que aunque los escritores de la Biblia le dieron figura y sentimientos del ser humano a Dios, Él sigue siendo Dios y solamente fue mecanismos, forma, estrategia de poder manifestarse a la vida del ser humano y que podamos entender el mensaje que Él quería transmitir en ese momento, para que nuestra mente finita humana pueda discernir el mensaje que Dios quería transmitir. Bien, amados, Amén. llegó una parte. ¿Alguien quiere aportar algo de lo que hemos dicho, Sí, hemos hablado hasta ahora? Jairo. Sí, Jairo. Sí, en ese sentido que usted está hablando, sobre rebajar a Dios, podríamos decirlo así, con estos modismos, es algo similar a lo que le pasó, por ejemplo, a los griegos en su teología, que ellos le dieron a los dioses esta figura o estos modismos a tal manera que hasta lo corrompieron. O sea, los dioses se volvieron corruptos, los dioses eran pervertidos, asesinos, tomaban forma humana, hacían un sinnúmero de cosas, raptaban personas y lo humanizaron tanto que hasta lo pervirtieron. O sea, un Dios charlatán después de ser Dios. Sí, lo rebajaron demasiado, lo humanizaron tanto que lo humanizaron tanto que lo pusieron al nivel del hombre corrupto, corrompido. Entonces, por eso quería traerle estas informaciones para que entendamos que aunque sea todo amor, no está ese amor, esa, digamos, derroche de ternura, que los celos, no es los celos como usted y yo tenemos cuando entendemos que nuestra jevita o jevito como que medio se quiere pasar, se ardió en ira, no es esa que a usted le da y quiere darle durísimo al hijo suyo o al sobrino o estrellarse usted mismo contra la pared. Dios es Dios por encima de todas las formas humanas que quisiéramos darle para entender el mensaje. Jordan, veo tu manito levantada, cuéntame. Sí, de nuevo por aquí. Lo que pasa es que en la parte que usted mencionaba, voy a decir dos cosas breves. En eso que usted mencionaba, mire, es tan fuerte cuando se hace una lectura, y más nosotros como pentecostales hacemos una lectura, nosotros una expresión idiomática, pero sabemos que no somos todos, que es la mayoría, pero no somos todos. Hacemos una lectura, doctora, y esa lectura se queda en nuestra psiquis tan literal que para usted explicarle a la gente de que Dios no se aira así como yo siento ira, eso es, mire, un dolor de cabeza. No hay forma, o sea, no a todos, pero no hay forma de usted explicarle de que Dios no tiene ira, ni rencor, ni celos, porque ese es el problema. Y lo entendemos perfectamente cuando por ejemplo, nos lo dan en lengua española, pero se nos olvida a veces que la Biblia es literatura y que utiliza símbolos y figuras de dicción. Entonces, y eso no lo tomamos en cuenta. Y en la parte y es bastante importante, entonces la parte de Jairo, agregarle ahí a lo que dice Jairo, uno de los trabajos en interpretación, por así decirlo, de la Septuaginta, Jairo, fue, o sea, aportando y totalmente de acuerdo con lo que tú dices en la mitología griega, es que le dan ese arreglito al tema de la personificación, de los antropomorfismos, de la forma de Dios como en pensamiento y en cuerpo y todas esas cosas. La Septuaginta arregla un poco porque sabía que iba a llegar a un público griego. Imagínate, Jairo, que con esa mentalidad de, de ver personal a un dios griego, vieran, por ejemplo, a Dios
así también dice, pero esto igual que nuestros dioses, ¿no? Entonces, la Septuaginta arregla un poco el tema de los antropomorfismos, lo arregla. Entonces, eso es para que veamos lo fuerte que es, aparte de los antropomorfismos, la manera de interpretar y cómo se trabajó la Septuaginta para que cuando el griego ya que tuvo contacto con la cultura griega o pagano, como despectivamente se le dice, ¿verdad? Entonces cuando leyera, no entendiera que Dios es como sus dioses. No sé si me di a entender ahí, Jairo y doctor y los compañeros. Amén, amén, claro. Sí, sí, entendimos la idea. Bien. Vamos entonces a pasar ahora con la exposición de nuestro hermano José Morales. Tiene 15 minutos para compartirnos, ¿verdad? Todas las informaciones que pudo captar del el libro que se le asignó, de los conceptos fundamentales del Antiguo Testamento. José Morales, esta plataforma está dispuesta para usted. Amén, amén. Dios le bendiga a todos, Amén. a todos mis hermanos, a usted, mi profesora, doctora Catalina. Vamos a estar hablando un poquito de lo que hemos podido entender, de algunos apuntes que hicimos también con respecto a este tema. Nos toca exponer un poquito sobre los conceptos fundamentales del Antiguo Testamento. El libro que me tocó lo escribió Juan Frías, es el autor de este libro. Y yo quiero comenzar con una pequeña introducción, ¿verdad? Hablando precisamente sobre la intención del autor. La intención que Juan Frías tuvo con este libro prácticamente fue de hacernos que de alguna forma nosotros nos conectáramos, ¿verdad? Ya sea a nivel de lector, de estudiante, que nos conectáramos con la obra, con las palabras y las frases, ¿verdad? Que nosotros podemos ver en el Antiguo Pacto y que nosotros podamos tener una comprensión mucho más clara de las Escrituras. Nosotros vemos también que incluso la misma Torá y la palabra Tanakh fueron palabras que incluso se tradujeron, podríamos incluso decir erróneamente, me voy a tomar el atrevimiento de decirlo así, se tradujeron erróneamente, ya que nosotros conocemos el Pentateuco y conocemos el Antiguo Testamento, pero en ambos casos estos no deberían ser las traducciones respectivas. Mencionando 5 puntos en los cuales nosotros deberíamos hacer un pequeño enfoque para poder comprender las Escrituras y ver que este tipo de escritos no fue directamente a nosotros. El primer punto precisamente es que estos escritos no fueron para nuestro pueblo, perdón. Segundo, no fueron escritos para nuestra región. Tercero, no fueron escritos en nuestra época. No fueron escritos, como cuarto, en nuestra lengua, y tampoco fueron escritos bajo nuestra cultura, el tipo de cultura que nosotros conocemos los latinos principalmente, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta estos 5 puntos, nosotros podemos ver que si no manejamos de una forma más exacta las traducciones y las interpretaciones, nosotros nunca vamos a poder entender lo que la Biblia dice exactamente, solamente tomando en cuenta la parte de lo que es la palabra Brit, ¿verdad? Que muchos ya la conocemos, Brit Hadashah. La palabra Brit significa pacto, no testamento. Nosotros tenemos, siempre que hablamos de la Biblia y dividimos la Biblia en 2 partes, la dividimos como el Antiguo Testamento. Debería ser Antiguo Pacto, comenzando por aquí, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo, para realizar un pacto, nosotros podemos ver incluso a través de la misma Biblia, que tiene varios versículos donde habla de eso, podemos ver que en aquel tiempo para hacer un pacto se tenía como orden, como un mandato de parte de Dios en hacerlo dividiendo
ya sean animales que sacrificaban y lo partían en dos, o aves, se usaban aves también. Entonces, para hacer un pacto, ellos partían el animal en dos y las personas que participaban del pacto, ellos tenían que caminar por el medio del pacto y decir, eso lo podemos ver en Génesis, vemos una parte, una porción donde eso se ejecuta. Está en Génesis 15, versos 9 al 18, pero en el verso 17 dice exactamente, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. O sea, dando a entender que ahí se consumó un pacto. Entonces, nosotros vemos también que se decía, las personas que participaban en el pacto decían, recitaban como un tipo, podríamos decir, de oración, un enunciado donde decían, así me hagan Dios o los dioses y aún me añadan si no cumplo con mi parte del pacto. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? De que me hagan así o aún me añadan. Lo que está diciendo es que si yo como parte del pacto no cumplía con mi parte, no cumplía con mi palabra o con mi promesa, Dios tenía la autoridad de partirme en dos, o sea, hablando ya en un lenguaje más directo, de partirme en dos porque yo no cumplí con mi parte del pacto. Entonces, también otra prueba de esto mismo, a través de la Biblia, la podemos ver en el libro de Jeremías, capítulo 34, verso 18, donde dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. Lo que quiere decir que ya esto, el mismo Dios, lo había establecido, lo había estipulado, de que de esa forma el ser humano podía hacer pacto. Entonces el hombre hizo pacto y no cumplió, ¿verdad? Entonces, también entrando en algunos detalles ya separados de esta parte del tema, podemos hablar de algunas costumbres y tradiciones hebreas, como por ejemplo el despertar de una persona hebrea. Ellos tenían por costumbre, tienen por costumbre todavía, de recitar una oración que ellos le llaman modé. Esa oración es una oración de agradecimiento, valga la redundancia, donde no me sé la oración, no la apunté completa, pero es una oración de agradecimiento donde ellos cada mañana, al abrir los ojos, ellos hacen esa oración de agradecimiento. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque ellos entienden de que los judíos al dormir, ellos se pasan la 70ª parte de la muerte durmiendo. O sea, lo explico. Ellos entienden que el 70% de los sueños, del sueño normal, viene siendo, no sé si me doy a entender bien, viene siendo como la parte de la muerte. O sea, que la muerte es 70 veces el sueño normal. Esa es la forma más fácil de decir. Y entonces, ellos también entienden que cuando una persona está durmiendo, la persona, el espíritu de la persona sale del cuerpo de la persona. Y entonces, cuando la persona despierta, a la hora que despierta, en la mañana, en la madrugada, a la hora que sea, ellos entienden que despertó porque Dios volvió nuevamente y sopló aliento de vida en la persona para que esta persona tuviera vida nuevamente al despertar. Entonces, por eso es que ellos hacen la oración. También otra forma que ellos tienen en su costumbre, en su cultura, es de que cuando ellos se levantan, ellos lo primero que hacen es que se levantan bajando el pie derecho. Entonces, luego que bajan el pie derecho, continúan en la misma moción, bajan el izquierdo, pero el primer zapato entra en el pie derecho. No se atan los cordones, si tienen cordones, hasta que metan el pie izquierdo, pero siempre comienzan con el pie derecho en todo lo que hacen. Y de ahí mismo nace la frase que incluso nosotros los dominicanos y muchas otras culturas la hemos adoptado, de, ay, me levanté con el pie izquierdo el día de hoy.
Eso muchos de nosotros ya sabemos lo que significa. Eso es cuando una persona le comienzan a ir las cosas mal durante el día. Y entonces tenemos por tendencia a decir que la cosa me salió mal, pero la decimos de esa forma. Wow, me levanté con el pie izquierdo. Entonces también otra parte es la vestimenta. Es que normalmente ellos también cuando se están vistiendo, le dan una oración, le dicen una oración a Jehová, a Yahvé, dando las gracias por la vestimenta. Ellos tienen una costumbre de hacer esto también cada vez que se están vistiendo. Dentro de lo que cabe en cuanto al aspecto judío, hebreo, se refiere. Aquí, por ejemplo, donde yo vivo, nosotros tenemos muchas personas de nacionalidad judía, del pueblo de Israel, que ellos viven en esta zona, y nosotros podemos ver todavía al día de hoy cómo ellos se visten, o sea que su cultura, ellos la siguen manteniendo exactamente igual. Por ejemplo, ellos todavía visten de negro. Cuando usted ve la gran mayoría de ellos, principalmente los ortodoxos, ellos visten de negro con una camisa blanca por debajo, dando a entender de que todavía hay un luto, hay un dolor por la destrucción del templo. Muchos no sabíamos eso, yo no lo sabía hasta poco tiempo, y ellos se visten de esa forma en señal de duelo por esa situación del templo. Ellos también usan lo que le llaman el talit, ¿verdad? Que es el manto que ellos usan en este tiempo. Se usa, por ejemplo, aquí usted lo ve, que ellos lo usan por debajo de un saco, de un traje. Está casi invisible, pero la diferencia es que los sitzios, que son los flecos, se les salen por debajo del traje, del saco. Entonces, normalmente una persona que descienda de ellos, de género masculino, puede usar el talit a partir de los 13 años en adelante. Entonces también nosotros vemos esto, que Dios lo dejó estipulado también en la Biblia. En Deuteronomio 22:12 hay una porción donde habla de ello y dice: te harás fleco en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. O sea que ya el mismo Dios se lo dejó a ellos como un estatuto que ellos tenían que cumplirlo, y todavía hasta el día de hoy ellos tienen que lidiar de una manera positiva, claro está, con ese tipo de vestimenta, porque ya estaba establecido así. Entonces, por este mismo tipo de precepto, los sitios, ellos tenían que usarlo, y de ahí es donde viene, aunque estoy hablando del Antiguo Testamento, voy a hacer un pequeño paréntesis, de ahí es de donde viene también la famosa porción de la Biblia en el Nuevo Testamento, donde la mujer del flujo de sangre toca los flecos o el borde del manto del Mesías. ¿Por qué? Porque ella entendía la palabra que dice en Malaquías capítulo 4, verso 2, que a nosotros lo que tenemos el nombre, ¿verdad? A lo que tenemos el nombre del Señor, le nacerá el sol de justicia, y este iba a traer salvación debajo de sus alas. No lo dije exactamente como es el versículo, pero esa es la idea, ¿verdad? El punto es que debido a esta escritura, esta mujer conocía que si este hombre era aquel de quien hablaba el antiguo pacto, ella entendía que solamente tocando el borde del manto del Mesías, ella iba a ser sanada. Y por eso fue que aconteció lo que nosotros conocemos en el día de hoy en cuanto a esa parte de la escritura se refiere. También el hebreo tiene costumbres en cuanto a la oración. El hebreo, nosotros también hemos copiado de ahí, de modo inconsciente o consciente, como se quiera llamar, pero el hebreo, por ejemplo, cuando ora, el hebreo siempre levanta las manos en señal de adoración y de alabanza. Por eso usted ve también que nosotros en la iglesia hacemos eso. A nosotros no hay que decirnos que levantemos las manos, no hay que decirnos que adoremos de tal forma, porque nosotros ya también, o sea, lo hacemos así. El hebreo lo hace así de manera natural
por cultura. O sea, ya tienen un hábito de siempre hacerlo así. Ellos también usan lo siguiente, ellos se posternan o lo que nosotros decimos se postran o se inclinan también de una manera muy respetuosa ante Dios. Y vale la pena recalcar algo, que el hebreo también lo hace con el ser humano. Ellos se inclinan ante personas, como dicen las escrituras, de avanzada edad. La palabra habla de ellos como las canas, ¿verdad? Entonces, el hebreo tiene una tradición de inclinarse ante las personas mayores, pero no lo hacen, hay que entender esto, no lo hacen de una manera de idolatría, ¿verdad? Sino que lo hacen de una manera de respeto a la persona que es ya avanzado de edad, que ellos entienden que por la edad y por la experiencia, estos son hombres sabios, son hombres que ya tienen un pleno conocimiento de lo que son las escrituras, de que han tenido mucha experiencia en la vida, que han practicado las palabras y las cosas que dejan las escrituras para que nosotros las cumplamos. Y entonces a estas personas, ellos le dan ese tipo de respeto. Ellos se inclinan ante ellos de manera así respetuosa. Entonces, también nosotros vemos ejemplos, por ejemplo, en Éxodo 18:7, donde Moisés salió a recibir en aquel pasaje, donde salió a recibir a su suegro, y dice la palabra que él se inclinó y lo besó, ¿verdad? Y que uno al otro se preguntaban, ¿cómo tú estás? Entonces, si nosotros vemos eso, o sea, Moisés también hizo esto porque Yetro era una persona mayor, era una persona ya que se merecía un respeto, y él hace este gesto en aquel tiempo. Lo besó. Aquí también hago un pequeño paréntesis. Normalmente en nuestras tradiciones y nuestras culturas, nosotros entendemos que si un hombre le da un beso a otro hombre, tendemos hasta mirarlo raro. Ven acá, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, mucha gente entendemos que las personas pueden ser homosexuales, que tienen algún tipo de atracción o de relajo medio raro, ¿verdad? Pero en verdad, esto también es parte de la cultura de los judíos, donde ellos al saludarse se besan, normalmente incluso se besan de ambos lados de la mejilla, hombre con hombre, no tiene ningún tipo ni de morbosidad, ni de asunto que se pueda malinterpretar, como si hubiese sido en nuestras culturas, ¿verdad? Nosotros los que somos de descendencia dominicana, incluso miraríamos de cierta forma un poquito raro estos eventos cuando se dan incluso frente a nosotros, ¿verdad? Entonces también por otro lado, hay muchos detalles que la Biblia tiene, por ejemplo, en cuanto a los colores que tienen un significado, los números, los metales, todo esto tiene también un significado muy lindo, los cuales nosotros también deberíamos ponerle un poquito de atención para también interpretar la palabra de una forma mucho más clara. Por ejemplo, en Éxodo 39:21 habla sobre el cordón, un cordón de color azul que se le ató a Aarón en el éfod, ¿verdad? Al sacerdote, para que el éfod y el pectoral no se separaran. El color azul en este caso representa lo divino, representa el cielo. También habla el color blanco. El salmista lo describe, o bueno, habla de él en Salmo 51:7, diciendo: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El color blanco lo que hace aquí es que representa todo lo que es pureza, representa todo lo que es limpieza, representa todo lo que es santidad. También el color púrpura. Vemos en Números capítulo 4, verso 13, donde dicen: quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura. El púrpura representa todo lo que es realeza, todo lo que es poder, todo lo que es fuerza, también representa riqueza. Entonces tenemos también lo que es el color rojo o el color carmesí,
como en algunas partes de la Biblia se habla del color carmesí específicamente en vez de decir rojo. Isaías 63, verso 1, dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. El color rojo representa también todo lo que es victoria, representa triunfo, que viene siendo un sinónimo, ¿verdad? De la palabra victoria. Y así también podemos ver el caso, por ejemplo, de los metales, ¿verdad? Podemos ver el oro representa limpieza, representa lo incorruptible, representa durabilidad. La plata representa la redención, representa rescate. El bronce o el hierro representan castigo y representan juicio también. Y por último, entonces tenemos lo que son los números, ¿verdad? Que los números, cada uno de ellos tienen un significado. Y por ejemplo, el número 1 representa la unidad, representa comienzos, representa el origen, representa el inicio. El número 2 representa todo lo que es testimonio, testigos, separación, división, dualidad. También el número 3, testigo fiel, testimonio verdadero, las 3 fiestas principales del pueblo. También tenemos el número 4, 4 puntos cardenales, las estaciones, los cuernos, las esquinas, los lados, las puertas, etc. El número 5 representa la Torá, representa misericordia, gracia, perdón. Número 6 representa el número de hombre, lo que antecede a lo completo. Representa también conexión. Y el número 7, voy a dejar hasta ese número, representa la perfección divina, la perfección de Dios, representa la plenitud. Otros lo ponen como un 4 más 3. Amén. Entonces ya en conclusión, nosotros entendemos según lo que leímos, hay mucho material donde cortar en este informe, en este libro, pero entendemos que en conclusión lo que debemos hacer es poner atención a esos detalles para nosotros poder tener una clara interpretación de lo que son las escrituras, ya que si nosotros no entendemos que esas escrituras se escribieron para otro tipo de público, que se escribió bajo una cultura que es diferente, muy diferente a la nuestra, entonces sería casi imposible que nosotros podamos entenderla. Entonces, ya finalizando, nosotros en pocas palabras necesitamos entender lo que son estos conceptos fundamentales para poder tener una clara interpretación de la Biblia. Dios le bendiga. Gracias, profesora, por permitirme exponer, y hasta aquí nuestra parte. Amén, amén. Buena exponencia. Yo pregunta para usted, hermano Morales. ¿Cuál entiende usted que es la intención de este autor al escribir este libro? O sea, ¿qué entiende usted que es lo que se persigue con estos escritos? Dame, maestra, la intención del autor es clara en verdad la intención. Y es que a la hora de uno leer la palabra, que uno entienda de que las escrituras no fueron escritas directamente para usted y para mí como dominicanos, ¿verdad? Diciéndolo así de esa forma, sino que van a haber términos siempre en las escrituras que nosotros tenemos que darle la interpretación que verdaderamente lleva según la cultura. Y de esa forma nosotros vamos a poder tener una clara visión de lo que Dios nos está dejando a través de las escrituras. O sea, en pocas palabras, el autor lo que quiere es que nosotros podamos entender que la palabra, que en esta palabra divina, nosotros debemos saber y conocer de que ¿cómo le digo? Los escritos fueron escritos para otro pueblo con otra cultura, pero que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta para poder interpretarlos. Muy bien, entonces si no entendemos esa cultura, esa forma de ellos ver las cosas, se nos hará más difícil entender las Sagradas Escrituras. Correcto. ¿Usted recomienda la lectura de este libro o es bueno, pero quizás no es tan importante? Mire,
le digo algo. Lo leí, me siento honrado porque el libro es corto, es breve, pero es tremendamente bueno. Da unos detallitos que cuando uno se mete, no hay ni que meterse profundo porque él lo explica claro. Yo lo recomiendo 100%, honestamente. Qué bueno. Entonces, ahí habla claro de lo que son las costumbres judías, el Dios Padre, Hijo, ¿verdad? El Dios Amor que hablábamos hace un ratito, desglose lo que es el primer mandamiento, ¿verdad? Y todo lo que usted nos estuvo explicando, lo que es la bendición del Padre, el problemita, el nombre de Jacob, la maldición, ¿recuerdan? La maldición de Canaán, que entonces maldijo al hijo porque le caía a la tercera generación para que se, ¿verdad? La túnica de José. En fin, qué bueno que le gustó el libro y que lo recomienda. Es bastante corto, no tiene tantas páginas, unas 100 y pico de páginas, 160 y algo, creo. Y eso Sí, usted lo correcto. lee en una semana. O sea, a usted le gusta la lectura y de eso que son, como diríamos en buen dominicano, fiebroso cuando tienen algo que le gusta y están encima de eso, ese libro se lee sumamente rápido. Bien, Morales. Queda pendiente la plantilla, ¿verdad? Amén. Sí. Usted, por alguna razón, si todavía no puede arreglar su computadora, de aquí a la próxima semana, trate por favor de hacerme un resumen de eso mismo que usted tiene ahí escrito, posiblemente, y enviármelo al correo, por favor, para ver cómo lo hacemos para considerar la parte de la plantilla. Amén. Buena exposición, buen manejo. Vamos a pasar entonces ahora con el señor Julio Daniel. Julio Daniel tiene el capítulo 7, el contexto de género, la Biblia en su contexto. De eso nos estará hablando Julio. ¿Está por ahí? Sí, amén. Estamos por acá para todos. Bendiciones. Amén. Adelante. Y así como te dice, me toca el capítulo 7 de este libro. Y el tema de este capítulo 7 es contexto de género. Me gustaría comenzar hablando como en forma de una introducción de que la Biblia es un conjunto de libros realmente. Y como cada libro es una obra literaria y tiene, o sea, las figuras retóricas son diversas, por eso tenemos lo que llamamos o conocemos como los géneros literarios, que no son más que los diferentes grupos o categorías en que podemos clasificar o dividir las obras literarias atendiendo a su contenido y estructura. Podemos encontrar también en las obras literarias lo que son las figuras retóricas o literarias, que no son más que maneras no convencionales de usar las palabras para otorgarle mayor belleza, expresividad o vivacidad, con el objetivo de persuadir, sorprender o generar algún tipo de emoción en el lector. Por eso se usan todas estas figuras retóricas con el objetivo de darle mayor énfasis, que se entienda mejor, mayor claridad, darle belleza a lo que llamaríamos. Según estuve indagando, fuera del tema que tengo, o sea, del libro, pero relacionado con esto, en cuanto atendiendo a su contenido y estructura, los géneros literarios se dividen especialmente en 4 y estos a su vez tienen subgéneros. Por ejemplo, tenemos el género de la narrativa, que tiene los subgéneros, la épica, la epopeya, cantar de gesta, tengo que meter alguna cosa que no entiendo bien, cuento, novela, fábula. Tenemos la otra estructura literaria que es lo dramático, o sea, un género literario dramático. Sus siguientes subgéneros serían la tragedia, la comedia, melodrama, tragicomedia, la farsa, entre otros. Tenemos también otro género literario que es el lírico, y sus géneros son canción, himno, oda, elegía, egloga, la sátira, epigrama, los romances y los sonetos. Y el último ya que es los didácticos, y estos subgéneros se refieren a los ensayos, biografía, crónica, memoria, en este caso memoria escrita, la oratoria, la epístola o carta, tratado científico o lo filosófico. ¿Por qué hablamos de contexto y de esto? Porque la Biblia, como ya decía ahorita también nuestro hermano que estuvo hablando antes,
Debemos nosotros como cristianos y como estudiosos de la Biblia conocer las circunstancias que rodean cada uno de los géneros literarios en que se escribieron. Culturas muy antiguas ya, por ejemplo, Mesopotamia, la antigua Grecia y todos esos tiempos por allá, cuando estuvieron en Egipto y todo eso, quizás 1500 años antes de Cristo. La forma de ellos pensar, razonar, analizar y de ver las cosas es muy diferente a la nuestra. Entonces, por eso tenemos que entender el tema que recorremos, que es el contexto de género de los escritores de la escritura, o sea, en este caso de la Biblia. Y conocer nosotros, como estamos haciendo en esta maestría, conocer esa cultura, conocer cómo eran en aquellos tiempos las cosas que realizaban, hacían, por ejemplo, una boda, o sea, ese casamiento que nosotros lo asociamos a lo que vemos hoy día, como se realiza una boda aquí en Occidente, pero era muy rara, muy diferente a lo que vemos hoy día. Entonces, por eso es necesario que nosotros debemos de escudriñar y ver todo el contexto de todas aquellas cosas que la Biblia no menciona y que nosotros no lo atrapolemos como que son como lo hacemos hoy en Occidente. Por eso el contexto, que no es más que el conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se pueden comprender correctamente las cosas. El contexto histórico, social, político, económico, esto va a incidir mucho sobre los significados de las obras literarias de la Biblia. Si es que queremos comprenderla, debemos de sentarnos y pensar en qué contexto se escribió esto, cómo era la gente en ese tiempo, cómo era la sociedad, cómo era lo político, lo social, lo económico, lo religioso, cómo hacían sus actos y todas esas cosas. Es muy interesante que nosotros nos situemos para poder entender mejor las escrituras en esa situación, en ese contexto en el cual ellos vivieron y en lo cual se escribieron estas palabras que nos llegan hoy, conocidas como la Biblia, pero que sí, muchas veces no podemos entender algunos pasajes de ella porque tratamos de alegorizar o lo tratamos de ver de otra forma en la que ellos la vieron realmente, en el contexto en que ellos la escribieron realmente. Podemos decir también que en cuanto al contexto, que es un conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, preceden o siguen a una palabra u oración y que pueden determinar su significado, o sea, su correcta interpretación, que esto es lo que nosotros debemos de perseguir al estudiar las escrituras, la palabra de Dios. Conocemos lo que es el contexto literario, que es todo lo que rodea al texto que poseemos, que tenemos, en este caso, las Sagradas Escrituras. Bien, hablando ya de del contexto en cuanto a la Biblia, nosotros podemos encontrar diversos contextos que vamos a analizar y que vamos a estudiar hoy. Entre ellos tenemos la narrativa, la parábola, las leyes en la Biblia, oraciones y cánticos bíblicos, salmos en este caso, proverbios, la literatura romance, las enseñanzas de Jesús, los evangelios, las epístolas y las profecías. O sea que esos 9 géneros literarios vamos a tratar de ver si el tiempo nos da para hablar de cada uno de ellos. Vamos a iniciar entonces con lo que es la narrativa y podemos decir que la narrativa no es más que un género literario usado muy común y que encontramos en la Biblia en muchas de sus partes internas, claro está. Dice el escritor que la narrativa es el género más común en la Biblia. Narrativa significa sencillamente relato, ya sea un relato verdadero, como la historia como tal, las biografías, la mayoría de sus narrativas bíblicas, o una historia creada con el propósito de comunicar una verdad por medio de la analogía de ficción, como es el caso de una parábola. Una regla básica para la interpretación de un relato es que debemos preguntarnos, ¿cuál es la moraleja de esta historia? O poniéndola de manera diferente, ¿cuáles son las lecciones que podemos aprender de esta historia? Para la narrativa bíblica nosotros debemos de evitar lo que es la alegorización, que no es más que la interpretación de las escrituras de manera simbólica. No todo en la Biblia es simbolismo. Para esto, algunos principios nos ayudan a descubrir de manera precisa las lecciones que se encuentran en los relatos. Un primer principio es una advertencia
especialmente para las narrativas históricas en la Biblia. No alegorice el relato, es decir, no lo convierta en una serie de símbolos como si la narrativa no sucediera de verdad. Si convertimos una narrativa en una serie de símbolos, cualquiera puede interpretar cualquier cosa como le dé su voluntad, cualquiera sea la narrativa como usted la interprete entonces. Las personas pueden leer la misma narrativa y formar religiones opuestas, o sea, porque cada uno va a ver la narrativa desde un punto de vista diferente a como lo ve el otro. Entonces uno podría formar una religión, una enseñanza, un estudio de una forma y otra persona interpretarla y dar otro estudio contrario, o sea, muy diferente, porque lo va a tomar en otro contexto. En segundo lugar, no son útiles porque son realmente el alegorista y sus puntos de vista, y no el texto mismo lo que suministran significado y enseñan algo. En tercer lugar, no son útiles porque oscurece el sentido verdadero del texto. ¿Por qué David recogió piedras lisas? Eso nos preguntaríamos nosotros. ¿Eran más fáciles para disparar? ¿Por qué David recogió 5 piedras y no una sola? Y de esto aquí podemos sacar diferentes expresiones o ideas acerca de esta parte que dice que David tomó 5 piedras lisas. ¿Por qué no la tomó un poco arrugada? ¿Por qué no la tomó de otra forma? O en fin, o por qué tomó tantas 5 y no una o dos, porque solamente con una quizá podía lograr su objetivo. Dice el escritor, supongo que por si fallaba la primera. Bueno, eso dice el escritor. O sea, tomó 5 por si fallaba la primera, tenía una segunda, quizá una tercera, una cuarta y hasta una quinta. La lección que aprendemos de este ejemplo es que fe no quiere decir presunción. David sabía que Dios lo usaría para matar a Goliat, pero no sabía si lo iba a hacer con la primera piedra. Bueno, ya es un concepto que podíamos tener nosotros. ¿De dónde viene la alegoría? Algunos filósofos griegos se avergonzaban cada vez más de los mitos de sus dioses cometiendo adulterio, hurto y homicidio, por lo que convirtieron los mitos en una serie de símbolos, en vez de tomarlos como enseñanza, ciertas acerca de sus dioses. Algunos filósofos judíos, al tratar de defender la Biblia de las acusaciones de los griegos, dieron explicaciones de porciones difíciles de la Biblia, tomándolas como meros símbolos. De esa manera, en vez de dejar que héroes bíblicos como Noé tuviesen sus faltas, un filósofo judío podía decir que realmente no se emborrachó con vino, sino que estaba ebrio del maravilloso conocimiento de Dios. Esta podría ser una forma, ¿verdad?, de alegorizar, que no era de vino, sino que era lleno del conocimiento y de la alegría de Dios al verlo salvado del diluvio. Los eruditos cristianos de Alejandría, cuyas escuelas estaban controladas por el pensamiento filosófico griego, a menudo practicaban la alegoría, aunque otros líderes eclesiásticos, como Juan Crisóstomo, preferían el sentido literal. Hay que leer el relato como un todo. A veces no podemos extraer una lección correctamente de una narración por haber seleccionado una porción demasiado estrecha del texto. Anteriormente mencionábamos, eso dice el escritor, a un amigo que dudaba de la utilidad del pasaje en el que Abisad se acuesta en la cama de David para abrigarle. ¿Qué lección sacamos de un relato como este? Erraríamos si supusiéramos que la lección es que los jóvenes deben acostarse en la cama de los más ancianos para abrigarle. Es cierto que debemos cuidar de la salud de nuestros líderes, pero esa no es la enseñanza, ni tampoco la enseñanza es que los humanos cumplen mejor función que las frazadas. Algunos desearían extraer de este pasaje alguna enseñanza que contradiga otras enseñanzas morales de la Biblia. Entonces, en cuanto a la narrativa. O sea, ya te decíamos que la Biblia está llena de narrativas y que muchas veces debemos interpretarla como tal. La segunda parte es las leyes en la Biblia. Las leyes bíblicas tienen mucho que enseñarnos acerca de la justicia. Incluso si necesitamos
tomar en cuenta la cultura y la era histórica de la que fue dirigida. De esta manera, Dios le informa a Israel que ninguna otra nación tenía leyes tan justas como ella, según vemos en Deuteronomio 4:8. Y esa amistad celebra y medita continuamente en la ley de Dios, como dice el Salmo 119:97. Algunas leyes, como es el caso de los 10 mandamientos, están expresadas generalmente como principios transculturales. También se hace difícil encontrarles paralelos genuinos en otras colecciones legales del antiguo cercano Oriente. La mayoría de las leyes, sin embargo, estaban dirigidas al antiguo Israel como leyes civiles para indicar cómo debía funcionar la sociedad de Israel. Y yo diría que esta ley hoy para nosotros tenemos que entenderla muy bien y saber si es que vamos a ver alguna de ellas, cómo usarla. Pero esas leyes fueron ya en la antigüedad para Israel, pero hay muchos grupos religiosos que podrían estarla quizás usando hoy como un mecanismo para doctrinar y para enseñar ciertas cosas que sabemos que están fuera de contexto. Otra parte de las oraciones y cánticos bíblicos, especialmente los salmos. En algunos casos tenemos el contexto histórico de algunos salmos. El ejemplo es 1 Samuel 22:1. También el Salmo 18:2 y el Salmo 23 del 1 al 7. Pero en la mayoría de los casos no es así. Podemos deducir que algunos salmos reflejan tristeza desde el exilio. Es el caso del ejemplo del Salmo 89, especialmente los versículos 38 al 51. Pero el contexto de otros salmos, digamos, por ejemplo, el Salmo 150 es oscuro y en última instancia no tan necesario como lo que son otras porciones de la Escritura. Dios inspiró los salmos no tan solo para las circunstancias inmediatas que las ocasionaron, sino para el uso de la adoración litúrgica de tiempos posteriores, según dice el segundo libro de Crónicas, su capítulo 29, versículo 30, en donde repercuten más con otros tipos de circunstancias. La adoración constituye una actividad fundamental en el templo bíblico y los salmos hoy día podemos usarlo, pero tenemos que saber en el contexto en el cual lo vamos a utilizar. También encontramos en las escrituras los llamados proverbios. Los maestros de sabiduría o sabios a menudo enseñaban dichos que se memorizaban con facilidad, a los cuales llamaban proverbios. La mayoría de las culturas están familiarizadas con este género. Los americanos tienen dichos tales como vísteme despacio que estoy apurado. Y las sociedades tradicionales africanas han hecho un uso más abundante de los proverbios. ¿Qué son los proverbios? Son expresiones cortas y concisas de principios generales. Como tal, son resúmenes de promesas normales y condicionales para toda circunstancia. Realmente algunos principios generales pueden entrar en conflicto entre sí en situaciones especiales y específicas. Es por eso que en Proverbios 26, 4, 5 se debe tanto responder al necio conforme a su necedad y no se debe responder al necio conforme a su necedad. Debe ser corregido por su bien y por el bien de uno mismo. Se ha de ser cuidadoso de no ser como él. Ambos principios son verdaderos y para que les reconozcamos debemos estar atentos a la amplitud de las escrituras. En vez de tomar un texto y tratar de leer en otros lo que este significa, sin primero considerar el significado de cada texto. El que predique a partir de proverbios querrá reunir diferentes proverbios que traten el mismo asunto para mencionarlos juntos. Esto es importante porque la mayoría del libro de proverbios consiste en un número de dichos colocados al azar, por lo que las reglas normales del contexto no funcionan con él. Otra de las partes que podíamos tratar también, aparte de los proverbios, ya es la literatura romance. Aunque se haya usado algunos salmos en bodas de la realeza, como el Salmo 45, la pieza de literatura romántica más amplia y continua de la Biblia son los Cantares de Salomón,
los cuales, digo yo y agrego aquí, que son muchas veces difíciles de interpretar. Algunos dicen que se refiere a la iglesia, que se refiere a la nación de Israel, que se refiere a esto, aquello, lo otro. Pero a través de la historia, muchos intérpretes se sorprendían de que las escrituras prestaran tan especial atención a un tema tan secular como lo es el romance marital, y por esta razón interpretaban los cantares como algo alegórico respecto a la relación de Dios e Israel. Aquí muchos analistas dicen que esto es lo que se refiere. Dios con la nación de Israel, que esto que se refiere el cantar de los cantares. Otros dicen que se refiere a Cristo y la iglesia. Pero los cantares tienen más sentido en su significado literal. La unión de Cristo a la iglesia tiene algunos paralelos con el romance. Pero los problemas y los más probables alusiones de esta relación sexual, el desacuerdo matrimonial y los celos no encajan con esta interpretación. Dios nos dio los cantares en nuestra Biblia porque Él le da mucha importancia al romance en la pareja y desea que las esposas y los esposos disfruten el amor entre ellos. Parte del lenguaje romántico con el cual nos estamos familiarizados era común en su día. Por ejemplo, las canciones de amor de los egipcios también celebraban como un ambiente romántico la venida de la primavera y los sonidos que emiten los animales durante ese tiempo, como dice Cantares 2:12. También tenemos otra figura literaria que son las enseñanzas de Jesús. Todo esto debemos saberlo, interpretar y saber en el contexto en el que Jesús dijo cada una de estas enseñanzas. Las enseñanzas de Jesús no son un género tan vasto como lo es la poesía o la narrativa. De hecho, estos mezclan elementos de diferentes tipos de géneros. Jesús, entre otras cosas, era un sabio judío, por lo que a menudo usa el estilo que usaban los maestros judíos de su época. Por ejemplo, las exageraciones retóricas, los proverbios de sabiduría y las parábolas. Al mismo tiempo, Jesús era profeta y a veces daba profecías como lo hacían los profetas. En ejemplo, ay Capernaum. Por supuesto, Jesús era más que un sabio o un profeta y a menudo hablaba con mayor autoridad que con la que los sabios o los profetas lo hacían. Pero él también usó muchas técnicas de enseñanza que eran familiares a la gente de su tiempo. Tomaremos como ejemplo las enseñanzas de Jesús acerca del divorcio. Muchas personas suponen que lo dicho por Jesús en cierta ocasión abarca todas las situaciones, pero aunque a menudo esto es así, a veces Jesús mismo brindaba diferentes perspectivas para diferentes tipos de situaciones. Es por eso que cuando amamos a Jesús como Él quiere que le amemos, más que a nuestros padres, reconocemos que odiarlo es solo un término para comparar nuestro amor hacia Él, según Lucas 14:26. En otra parte, Él nos da instrucciones de que proveamos para ellos en su vejez, según Marcos 7:10-13. Otro que podemos mencionar es los evangelios. Y creo que todos estamos muy familiarizados con todos estos acerca de las enseñanzas de Jesús y la cual la mayoría están dentro de los evangelios. Los evangelios son un tipo específico de narrativa, pero en vez de tratarlos como narrativa solamente, debemos hacer algunas observaciones especiales al respecto. Los evangelios encajan con el formato de antiguas biografías. Algunos eruditos de principios del siglo XX difirieron en esta premisa, pero la academia más reciente ha retomado de manera creciente el punto de vista histórico de que los evangelios son antiguas biografías. Los biógrafos antiguos, a la hora de escribir, seguían algunas convenciones bastante estándares, pero algunos de ellos difieren de las formas en que hoy escribimos las biografías. Por ejemplo, las biografías antiguas comenzaban con una etapa adulta del personaje, como en Marcos o Juan, y a veces organizaban sus historias en orden temático más que cronológico. De esta manera, por ejemplo, Mateo informa acerca de las enseñanzas de Jesús. Es por eso que los sucesos no están siempre en el mismo orden que un evangelista a otro. También tenemos
que son las epístolas. Al leer las cartas de la Biblia debemos leer ante todo como dirigidas a personas reales que vivieron en los días del que la escribió. Por eso es lo que ellas explícitamente dicen ser. Solamente después de haber entendido las cartas en su propio contexto histórico, podemos considerar cómo aplicarlas de manera correcta a nuestras situaciones diarias. En contraste con los que piensan que las cartas necesitan menos interpretación que otras partes de las escrituras. Estas en realidad se encuentran entre las partes de las escrituras que se encuentran más vinculadas a su situación histórica. Y finalmente, las profecías es otra de las partes del género que podemos encontrar en las escrituras. Muchas profecías aparecen en los libros históricos de la Biblia, pero también tenemos libros que consisten principalmente en profecías, con tan solo algunos resúmenes históricos, tales como es el caso de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas o Nahum. En los libros históricos casi siempre se ve claramente cuando las profecías van dirigidas a un rey o a un periodo específico de la historia de Israel, en cuyos casos los estudiamos de la manera en que lo hacemos con otras acciones de Dios en la narrativa histórica. Bueno, no sé si el tiempo ya se nos ha ido un poco y no sé si me están escuchando porque no he escuchado ruido de nada de nadie. Así es que Dios le bendiga. Sí, le estamos escuchando, Daniel, claro que sí, muy concentradamente. Pero bien, como usted Entonces, como estudiantes que somos de esta maestría, debemos de saber pisar muy firme, muy bien, al ver un escrito, sea cual sea. Primero debemos saber si es una profecía, si es un proverbio, si es una historia, si es una narrativa, lo que sea. Y segundo es en el contexto en el cual se escribió, que es muy importante para hacer una exégesis bíblica. Tenemos que conocer de todo esto, una hermenéutica, y todo esto tenemos que conocer muy bien todas estas cosas. Así que Dios le bendiga, es mi parte por hoy. Gracias, Daniel. Usted habla este libro y usted nos ha expresado bastante. El contexto, el contexto, el contexto. El contexto tiene que ver únicamente con los versículos que le anteceden o los párrafos, o qué es lo que abarca realmente el contexto de una historia. Abarca todo, hay que trasladarse al entorno, al lugar donde vivían las personas y ver ese ambiente de si era una ciudad, si era un campo, el aspecto geográfico, político, social, económico, quiénes gobernaban en esa época, cómo era la literatura, cómo era la economía, o sea, abarca todo, es amplio, es sumamente amplio. Usted tiene que abrir un abanico, diría yo, de ideas de todas las situaciones y profundizar muy bien para conocer realmente cómo era que se vivía en esa sociedad. O sea, cómo eran las armas de guerra que utilizaban, cómo eran los medios de transporte, cómo era la situación económica, social, estoy repitiendo, valga la redundancia, lo político. O sea, hay que hacer un andamiaje de todo lo relacionado. Es trasladarse allí a esa época antigua y vivir todo ese entorno de cuando se escribió aquel pasaje bíblico. Excelente, buena respuesta, Daniel. Es decir, que el contexto no es limitarse, de que bueno, yo voy a leer 2 versículos antes o voy a leer 2 versículos después para conocer el anterior y el posterior. Quizás Pablo se refería a eso cuando dice que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Recuerdan ese texto? Entonces, que ¿Cómo es? Escritura, digo, quizás Pablo se está refiriendo a eso, a que toda escritura es inspirada al contexto, no solamente al versículo que le antecede o al versículo claro, que va después. Porque si nos quedamos únicamente con eso, con los versículos, nos vamos a dar cuenta que hay historias que no la vamos a entender. Por ejemplo, en Romanos capítulo 15, Pablo se despide de quien está escribiendo y de repente aparece otra vez en el 16. Por eso es que muchos consideran que este capítulo no fue escrito por Pablo, porque como si usted se despidió, ustedes, entonces después va a aparecer como que no hizo nada. Pues ya usted dijo que se iba.
No se devuelvan, Sí. vamos a hacer un café ahora. Usted me dijo, nos vimos, adiós, bye bye. Por eso es Se parece importante. como hay muchísima parte también en Samuel, que él muere y después aparecen más acontecimientos. Y también la muerte en este caso, de Moisés. Que después de muerto sigue escribiendo. Sí, pero O aquí sea, en esta parte. según dice, él escribió los primeros 5 libros del Pentateuco, pero entonces él muere y se sigue escribiendo algo más después de él en el libro. Entonces alguien lo escribió. Exacto, el muerto que escribe después de la muerte. Pero Sí, es importante el contexto, todo eso que usted nos acaba de explicar. Entonces yo misma le diría a los demás que puedan leer un poquito sobre los contextos. No es solamente leer un verso sin atrás o un versículo un poquito más atrás, no. El contexto va más para allá y lleva todos los elementos que usted ha explicado. Hasta ese momento, ¿alguna pregunta a sus compañeros o a mí en referente a lo que se ha expuesto? No, todo bien, todo bien. O sea, usted me pregunta a mí. A usted y a todos los demás, si tienen alguna pregunta de lo que usted expuso, de lo que expuso su compañero o de la clase que se ha dado el día de hoy. Sí. Creo que han sido bien claros los dos exponentes, muy buenas exposiciones, han manejado bien las informaciones que están ahí. Todos los materiales se lo hemos dado a todos, es decir, que no han sido de manera exclusiva para usted ni para Morales, sino más bien que ha sido para todo el mundo los mismos materiales que tienen acceso a ellos. De mi parte es todo por esta noche. Vamos, ¿verdad?, a culminar la clase. Si no tienen alguna pregunta, alguna aportación que quieran hacer en este momento, los demás compañeros. Jairo, Jordan, ¿todo bien? ¿Todo entendido? ¿Todo claro? Yo creo que sería muy importante en cuanto al contexto, al género más bien, que como estudiosos de la escritura sepamos distinguir muy bien cuando es una profecía, cuando es una enseñanza acerca de Jesús, cuando es una epístola. O sea, poder distinguir todo eso nos ayuda a ser mejores a lo que predican. Yo no predico, lo que voy a enseñar un poco. Para mí es muy importante todo esto. A ver si le fue el audio a Daniel. Yo creo que sería muy bueno tomar todo esto qué estoy leyendo, qué género literario estoy leyendo, si es una profecía, si es una narrativa, si es un proverbio, si es un romance, en fin, poder distinguir y cuando usted vaya a poder explicar o a dar un estudio bíblico, decir, es una narrativa bíblica, esto, yo creo que eso nos ayudaría mejor a enriquecer más nuestros conocimientos cristianos. O en este caso, enriquecer a quienes nos escuchen también, Daniel. Sí, exactamente. O sea, que sería de utilidad pensar, razonar qué es, o sea, qué tipo de género es este, en el cual estoy basamentando un mensaje, una predicación o lo que sea. Y eso también nos ayudaría no solamente a explicarlo mejor, sino a entenderlo mejor para poder hablar mejor. Amén, amén, así es. Amén. Jordan, cuéntanos. Felicitar a mis compañeros por tan buenas exposiciones, todo claro. Si los escritores de alguna manera se enteran cómo expusieron mis compañeros, yo creo que le dan el libro para que lo vendan y lo promocionen. Porque con la forma que ellos pusieron me da deseo de ir y comprar esos libros, pero gracias a Dios que lo tenemos todos ahí. En ese sentido, muy bueno, se entendió perfectamente. Y como usted dijo un rato, hace unos minutos, segunda de Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios. He leído muchos, pero muchos artículos, doctora, y libros que hablan acerca de eso y nunca, casi nunca tocan el tema de a cuáles libros o de cuál era la situación o sea, cuando Pablo escribiía, a cuáles libros se refería. Porque Pablo escribe, pero la gente asume que Pablo está hablando de todo, incluso de toda la Biblia, y hay hasta traducciones modernas
del siglo XXI que dicen toda la Biblia, donde la palabra griega que está ahí es grafé, que es literalmente escritura. Hacen hasta ese abuso garrafal de poner toda la Biblia para que la gente entienda, y eso no es debido, porque entonces la gente se pierde aún más. O sea que irnos al contexto histórico detrás de, por ejemplo, de ese versículo, de ese pasaje bíblico, nos ayuda a entender que Pablo no se está refiriendo a lo que nosotros popularmente pensamos que se refiere, y tener una mejor idea y no sacar de contexto, por ejemplo, en este caso, de toda la escritura, pero cuáles que usted mencionó. Excelente, y era eso. Muchas gracias. Bien, buen aporte. Eso es así, pero como no se detienen a estudiar e indagar, dicen toda la escritura es inspirada por Dios, sí, todas. La que habla el diablo, la que habla Dios, la que dice Pablo, digo yo y no Dios, toda esa. Hay que evaluar el contexto cuando se hizo, cuando se dijo eso. No solamente por arriba, pero claro, porque si está en la Biblia, pues es lógico que Dios fue que le inspiró y Dios permitió que esté ahí, sí, pero ¿de qué? ¿Cuál es el contexto que trae a colección ese texto? ¿Qué era lo que pasaba? Igual pasa cuando nosotros citamos a alguien, alguna enseñanza que esté dando algún maestro y nosotros recibamos ese maestro, pero solo citamos sin decir cuándo lo dijo, ni por qué lo dijo, no vamos a entender. O fácilmente, si nos hacen una pregunta, no vamos a poder responder, porque solamente estamos tomando una frase que el maestro dijo para enseñarla en otro escenario o hablar de ella en otro escenario, pero no conocemos el contexto completo de dónde lo dijo el maestro, de qué se estaba hablando, por qué lo dijo de esa manera, por qué lo explicó así. Y por eso se dan muchísimas, se tergiversan muchos mensajes de diferentes personalidades, no solamente de la Biblia, cuando cogen un pedacito del discurso o de lo que está hablando y lo repiten y lo ponen en YouTube, ahora lo ponen en diferentes plataformas, en TikTok, y se lo reenvían videitos y empiezan un grupo de personas que desconocen el contexto a acabar, hablar de forma negativa de ese personaje sin saber qué fue lo que dijo, por qué lo dijo, si fue movido por una respuesta ante alguna pregunta o qué es lo que quiere explicar. Por eso es importante conocer el contexto, en este caso bíblico, ¿verdad? Lo que concierne a nosotros, porque estamos estudiando modismos y hebraísmos bíblicos. Pero es importante conocer el contexto de las cosas, de las conversaciones, de las ideas que se están transmitiendo para evitar cometer ciertos errores y caer en juzgar a los demás sin razón. Bien, mis amados, bendecida por el Señor de tenerlos ustedes conectados a través de esta plataforma. Será hasta el próximo viernes. Todos los demás que no expusieron el día de hoy lo van a hacer la próxima semana. Alexandra, Jordan, Jairo, Mariel Guerrero y Melvin Santana junto a Confesor Jiménez van a estar exponiendo la próxima semana si Dios lo permite. Así es que nada, shalom, shalom, cuídense mucho, excelente fin de semana. Amén, igual. Amén.